Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Buen día, licenciado. Un gustazo, buenos días. Buenos días, Buen día, licenciado. Muy buenos días, un gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de lenguaje. Bueno, hoy tenemos la última parte del tema del artículo. Ya tenemos que revisar la tarea. Aquí tengo ya revisadas sus tareas que enviaron a la plataforma. Son 4 tareas que he recibido. Bueno, agradezco a las personas que han estado constantemente trabajando las tareas. Eso ayuda mucho, ¿no? No solo a comprender, a entender, a reflexionar en lo que uno trabaja en la teoría, porque recuerden que la teoría, solamente teoría, muchas veces no sirve de mucho porque no se comprende, no se reflexiona, no se analiza, simplemente es teoría. Ya cuando entramos a la parte práctica, a practicar esa teoría que aprendimos, entonces ya ahí se alcanza otro nivel de comprensión, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a quienes han estado trabajando, dándose tiempito para trabajar la tarea. Sé que pueden tener muchas obligaciones, muchas cosas por hacer, otras materias por las que cumplir también, pero yo valoro bastante, ¿no? El tiempito que le dedican a la materia de lenguaje. Y bueno, al final creo que el beneficio no es para mí, es para ustedes, ¿ya? Eso ya es un beneficio muy personal. Ya se están preparando para su segundo examen y bueno, todo lo que hemos trabajado y hemos hecho es una preparación a esa prueba, a ese parcial, ¿no? Entonces, eso ya depende de ustedes, ¿no? El querer hacer, el querer trabajar y bueno, yo agradezco mucho esas 4 tareas. Tengo revisadas esas 4 tareas y tengo aquí anotado algunos detalles, ¿no? Que quiero hacer aclaraciones. ¿Listo? Por lo demás, los foros igual han respondido, hay 2 foros, pero me hubiese encantado que respondan las 100 personas, ¿no? Sin embargo, igual hay 10 personas, 9 personas que han respondido el foro y es muy poquito en comparación a la cantidad que son ustedes, ¿no? Son 100 inscritos, 100 en lista. De los 100, bueno, digamos que se han retirado unos 4, pero 96, ¿no? Y tener 9 foros, 9 respuestas en un foro o 10 es muy, muy poquito, ¿no? La participación. Pero bueno, solamente les voy a pedir un favor. Sean conscientes del ritmo que han llevado ustedes en la materia de lenguaje. Simplemente sean conscientes de lo que ustedes han querido hacer y no han querido hacer. Y bueno, ya la responsabilidad no queda sobre mis hombros, ¿no? Sino más bien sobre los hombros de ustedes, porque el ritmo de aprendizaje lo llevaron ustedes. ¿Listo? Nada más. Ok, comenzamos lo que ayer dejamos un poquito avanzado ya. Tiene que ver con la tarea, ¿verdad? Ya. Recuerden que ayer hemos visto los artículos definidos, indefinidos, contractos y neutros. También se los conoce como los artículos definidos, se los conoce como artículos determinados y los indefinidos como artículos indeterminados. Entonces todo eso hemos visto ayer y lo hemos ido aplicando en el ejercicio. Recuerden también que el artículo siempre va a estar presente al lado o junto de un sustantivo, ¿no? Siempre va a ser esa la posición, la ubicación. Entonces, es importante que no pierdan de vista ese elemento, ese dato, de dónde va a aparecer el artículo específicamente, dónde va a aparecer, en qué parte va a estar, siempre acompañando a un sustantivo. ¿Listo? Siempre va a estar acompañando a un sustantivo. Recuerden que si aparece al lado de una palabra que no es sustantivo, hay que ver si esa palabra no sufrió proceso de sustantivación. No todas las palabras van a sufrir el proceso de sustantivación. Recuerden que cuando aparece junto a un verbo conjugado, lo que está ahí al lado no es un artículo, sino más bien un pronombre, ¿ya? Mucho cuidado con ese análisis. Ayer les he dado varios ejemplos de ese tipo para que ustedes puedan
de alguna manera darse cuenta fácilmente. Ok, tenemos, ya está resuelto el punto 1, perfecto, está resuelto el punto 2, ¿ya? En el punto 1 nos hemos dado cuenta que todo artículo aparece junto a su sustantivo, y si no es sustantivo lo que aparece será o un adverbio, o será un verbo en infinitivo, o será un adjetivo, pero se sustantiva, ¿no? Esa palabra llega a sustantivarse. Entonces, eso es lo que hemos visto en el ejercicio 1. En el 2 vimos si el sustantivo cambia de forma de singular a plural, el artículo también, ¿no? Entonces, el artículo se adapta al sustantivo al que acompaña. Eso fue lo que vimos ayer. ¿Listo? También vimos ayer en el ejercicio 2 y en la explicación teórica que el lo siempre aparecerá junto a un adjetivo, ¿cierto? Siempre junto a un adjetivo. Entonces, el lo nunca va a aparecer junto a otro sustantivo, siempre junto a un adjetivo y lo sustantivará. La misión de aparecer junto a ese adjetivo es sustantivar. ¿Ok? Bien, nada más era la explicación hasta el punto 2 de ayer. Ahora entramos al ejercicio 3 y ahí nos pregunta y nos dice la orden. Diga si el artículo que aparece resaltado es definido, indefinido, neutro o contracto. Indique también el género y el número en el que aparece. ¿Listo? A ver. Número 1. El árbol de Tajibo está bellísimo. ¿Qué tipo de artículo es? Definido. Definido. Muy bien, es un definido, correcto. Género. Masculino. Y número. Singular. 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 Ahí está. Entonces es un artículo definido masculino singular. ¿Listo? El, sin tilde, ojo, sin tilde. Si yo le coloco tilde es pronombre. Ese señor es un profesor de matemática. ¿Qué tipo de artículo es? Indefinido, masculino, singular. Correcto. Masculino singular. Muy bien, perfecto. Voy al río con frecuencia a pasear. ¿Contracto? Es contracto. ¿Y los contractos tienen género y número? No. No tienen nada los contractos. Bien, solamente son contractos y listo. Nadie sospechó lo malvado que era. Neutro. Es neutro, ¿verdad? Y el neutro, obviamente, como es neutro, fíjense, si yo digo, recuerden la estructura del neutro, ¿no? Les dije que si aparece junto a un adjetivo, y de hecho el neutro siempre va a aparecer junto a un adjetivo, el neutro no va a cambiar, por eso se llama neutro. Por ejemplo, si yo digo lo malvada que era, cambió a femenino el adjetivo, malvada, pero el neutro no cambió, ¿sí? Por eso se llama neutro. ¿Listo? Entonces el neutro es por esa razón, neutro y punto. No hay masculino, no hay singular, no hay plural, ¿ya? Recuerden que eh, cuando va a pluralizar, entonces ese plural va a ser el plural de él, no del neutro lo. ¿Listo? O sea, si yo digo acá, los malvados, aquí si yo pusiera los malvados, ese los no sería el plural del neutro, ese sería el plural del artículo el. ¿Listo? Mucho cuidado. El neutro no. El neutro, si yo digo lo malvado, lo malvada, el adjetivo va a cambiar obviamente, pero el artículo, por tener esa cualidad de neutro, no va a cambiar. ¿Listo? Eso que quede bien clarito. 5. Unos amigos me invitaron a una fiesta. Indeterminado. Ya. Indeterminado, indefinido, lo mismo, cualquier cosa. Número y género. Plural y masculino.
Bien. Masculino plural. Perfecto. ¿Ya? Recuerden que la otra forma de decir indefinido es indeterminado. ¿Sí? Buenísima aclaración ahí. Gracias. 6. El examen estuvo complicado para los estudiantes. Los Definido. definido. Género. Masculino. Número. Plural. Plural. Correcto. ¿Ya? Fíjense acá. Miren, aparece junto a un sustantivo, es el los, ¿verdad? Entonces ese los es el plural de el, de ese artículo, el singular. ¿Listo? Si yo quisiera hacer el neutro, es imposible. No puedo decir lo estudiante en singular. No se puede usar el neutro de esa manera. Por esa razón, aquí en el número 4 yo les decía que el neutro siempre aparecerá junto a un adjetivo y aún así el adjetivo modifique de género, el lo no va a modificarse, por eso se llama neutro. En cambio, cuando hablamos ya del plural del artículo el, entonces sí es un definido masculino plural y no es un neutro, es el los. ¿Listo? Bien, sigamos. 7. Lo malo es que siempre nos tachan de culpables. ¿Es el lo? ¿Qué tipo de artículo es? Neutro. Correcto. Neutro. Nada más, no tiene género, no vamos a poder aplicar ni el número porque es neutro, ¿sí? Si yo digo lo malo, perfecto, lo mala, ¿cierto? Lo malo, lo mala, lo malo que es, lo mala que es. Cambió el adjetivo, pero el artículo se mantiene en su estado puro, neutro, ¿listo? Y si yo ya digo los malos, ahí ya es el plural del artículo el. ¿Listo? Bien. 8. Llegaron hace rato del mercado. ¿Qué es ese del? Contracto. Contracto. Y los contractos tampoco tienen femenino masculino ni singular plural. Las hadas no existen. ¿Qué es ese las? Definido. Sí, definido. Género. Femenino. Femenino. Plural. 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 Muy bien. Ahí está. Número 10. Hay unas palabras que quisiera decir. Unas, ¿qué es? Indefinido. ¿Ya? Definido. ¿Qué más? Femenino o plural. Correcto. Bien, ahí está. Este ejercicio nos sirve a nosotros para poder trabajar y entender mejor con las 4 categorías que hemos visto en la clasificación. Los definidos y los indefinidos son los dos grupos que pueden cambiar de género femenino a masculino o de número singular a plural. Los contractos y el neutro, como su nombre lo dice, los contractos no van a tener plural ni femenino ni masculino, ya siempre van a aparecer en una sola forma. Y el neutro siempre va a aparecer junto a un adjetivo, por lo tanto tampoco variará su estructura nunca. Aún así el adjetivo cambia a plural o a femenino, ¿ya? Perdón, a femenino o a masculino, el artículo no. Pero si ya lo vamos a llevar a plural, entonces ese los no es el plural del neutro, es el plural del artículo el. ¿Ok? Nada más. ¿Preguntas? 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 Bien, parece que está quedando claro. De hecho, estoy yendo muy, muy lentito. Bueno, lento. Esa maña que tenemos los bolivianos de ponerle hito, ita a todo, ¿no? Lentito, cerquita, arribita, bajito. Sigamos. 4. Complete con los artículos según correspondan los espacios en blancos. Espacios en blanco, perdón. 1. El castellano es... El. El.
El idioma derivado Del. del latín. El o un voy a usar ahí. Aquí está bien del. ¿Ya? No hay ningún problema. Ahí tiene que entrar un contracto. Eso es correcto. Aquí no es un problema y tampoco tiene que ocasionarles dudas acá. ¿Sí? El castellano es un idioma derivado. Si yo uso un, lo único que voy a hacer ahí es que me da a entender que hay muchos derivados del mismo idioma. ¿Listo? ¿Listo? Hay muchos derivados, o sea, muchos idiomas que salen del latín, vamos a decir así. ¿Listo? Ahora, ese un, recuerden que es un idioma, o sea, no está especificado en sí, ¿listo? Pero si yo uso el castellano es el idioma derivado del latín, ahí es directamente el castellano. No hay posibilidades de que hayan otros. O sea, si hay, no interesa. Estoy específicamente centrándome en el castellano como único, ¿listo? Entonces, si ustedes usan un o si usan el, ya saben, lo único que va a variar es la especificación nada más, ¿sí? Igual necesitan ahí un artículo, igual necesitan, no puede aparecer sin un artículo en esa sección esta oración, ¿ya? Bien. 2, ¿qué usamos? Los. Los, aquí obligado estamos a usar los, ¿no? Los términos español y castellano son sinónimos y se refieren. Al. Bien, aquí sí necesitamos otro contracto. ¿Ya? Perfecto. Ahí está. 3. Este edificio no fue construido para ser una escuela. Y ahora hay un punto y necesito otro. Bien, este edificio no fue construido para ser una escuela, ¿correcto? Una escuela, o sea, del común, del montón de escuelas, ¿no? O sea, estamos refiriéndonos a ese común, sin especificación, ¿ya? Las instalaciones son incómodas. Ahora, ese las me indica que esas instalaciones que la persona que me está escuchando conoce, ¿listo? Instalaciones específicas. Esa es la misión de ese artículo. ¿Listo? Bien. 4. ¿Qué uso de entrada? El. El domingo es El. el último día de la semana. Bien. Aquí me veo casi obligado a usar los dos del mismo tipo, ¿verdad? Si yo uso un domingo es el último día de la semana, otra vez, ese un estará haciendo referencia a cualquier domingo sin especificación. En cambio, si yo digo el domingo es el último día de la semana, estoy como que delimitando, ¿sí? O sea, la diferencia es leve, pero tampoco van a perder su tiempo y tampoco les van a quitar, o sea, tampoco se quiten el sueño ustedes tratando de saber cuándo uso un, cuándo uso él. El detalle es que ustedes los reconozcan que son artículos y listos para el examen. Sin embargo, estoy tratando de hacerles ver la leve diferencia entre usar uno y otro, ¿sí? Entonces, cuando yo uso un artículo indeterminado, como en el caso de un, una, un, recuerden que el sustantivo al cual están acompañando o determinando no está especificado, no está delimitado. El que escucha la oración o el que escucha lo que estoy diciendo no conoce eso que estoy diciendo. Tiene una idea vaga, ¿sí? Una idea del común, pero no específicamente, ¿sí? Entonces, y al otro lado tenemos los artículos definidos, ¿ya? Y eso sí, esos me indican que la persona que me está escuchando conoce el sustantivo al cual yo me estoy refiriendo. ¿Listo? Hay una idea más específica con los definidos. Nada más. 5. Enero es El. el primer mes Del. del año. Bien, aquí tenemos un contracto y tenemos un definido.
6. Sucre es la capital constitucional de Bolivia. Bien, perfecto. 7. Ayer fuimos Al, al río más cercano. del, Fíjense que aquí necesitaron 2 contractos, ¿no? Del pueblo. Muy bien. 8. Todos deberíamos valorar Lo lo bueno de una persona y no siempre del, va, lo malo, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 neutros. Correcto. 9. ¿Qué pongo al inicio? las, Las plantas y los, los animales son también seres vivos. Correcto. Ahí tenemos 2 definidos, uno femenino y otro masculino y ambos en plural, ¿no? Bien. Mi hermana pequeña cree en la, la existencia de las, las hadas. Bien. Ahora, nosotros tendemos a usar con mayor énfasis, o sea, le damos mayor utilidad a los definidos, ¿sí? ¿Por qué le damos mayor utilidad a los definidos? Es decir, usamos más los definidos. No estoy diciendo ahora cuáles que van a aparecer más o se usan más. Los 4 tipos se usan de igual manera como ustedes pudieron ver, ¿sí? Hasta ahorita ustedes ven que aparecen los 4 grupos, ¿no? Pero tendemos nosotros a hacer mayor uso de los definidos porque generalmente nosotros cuando hablamos tenemos esa referencia cercana, próxima, definida. Nuestro hablante sí conoce, ¿no?, a lo que estoy refiriéndome cuando uso el definido. ¿Sí? Por eso tenemos la tendencia a usar el definido con mayor fuerza. ¿Listo? No quiere decir que los indefinidos no, los usamos también, pero tendemos, si ustedes se dan cuenta aquí, fíjense que aparece más los definidos. Y si subimos un poquito, en la 1 igual aparecen hartísimos definidos, ¿sí? Entonces, aquí en la 2 no hemos cambiado, si nos atrevemos a cambiar eso por un definido, también se podría hacer, ¿sí? Indefinido, perdón, lo hemos hecho es de definidos. ¿Listo? Entonces, lo único importante de los artículos es que siempre van a ir junto a un sustantivo. Por ejemplo, un idioma, ahí está su sustantivo. Del latín, su sustantivo. Los términos, ¿ya? Al mismo idioma. ¿Listo? Ahí tiene. ¿Ok? Una escuela, las instalaciones, el domingo, el día, ¿sí? El mes del año, la capital, al río, del pueblo, lo bueno, lo malo, las plantas, los animales, la existencia, las hadas. Entonces, cada uno tiene al lado su propio sustantivo al cual está acompañando. ¿Listo? Eso es lo realmente importante de los artículos. Muy bien. Ejercicio número 5. Resalta los artículos en las oraciones y luego indica a qué clasificación pertenece. Definidos, indefinidos, contractos o neutros. O neutro. ¿Ya? 1. Los mapas están colgados allí. ¿Cuál es el artículo? O los artículos. los, Bien, ¿de qué tipo es ese los? definido, Correcto. masculino, plural. Muy bien. Definido, vamos a ponerle que es masculino. No pide eso, pero ya. Plural. Listo. 2. Es sorprendente lo rápido que iba esa flota. Artículo. Neutro. Bien, es el lo y ese sería un neutro. Listo. 3. Tenemos que elegir una canción moderna. indefinido, una, ¿Ya? Una. Es un indefinido femenino singular, ¿verdad?
Bueno, ya, eso es información adicional. Lo que aquí nos pide la orden es si es definido, neutro, definido o contracto, ¿no? Eso nos pide. 4. Lo primero es tener motivación para hacer las cosas. Artículo, Las. las. ¿Y el lo también? Sí. Ah, Sí. más. Ya, muy bien. Entonces, ese lo será un neutro Y y el otro definido. ese será Inde- un definido. Indefinido. Definido. Listo. Será un definido femenino Plural. plural. Ya. Listo. Quiero plantar un árbol en el jardín. Aquí tenemos el y un. Listo. Un es, ¿de qué tipo? Indefinido. Y el, Definido. ambos están en Singular. Singular. singular y en Masculino. masculino. Perfecto. ¿Ya? Vamos a quitar ese análisis, ¿ya? Para que no nos estorbe un poquito. Yo les voy a ir preguntando de manera verbal. ¿Listo? Ok. 6. Los alumnos organizaron un torneo de fútbol. Artículos. Los. Y Un. Un. El primero que es Definido y el Definido. otro indefinido. bien. El definido en qué número está y en qué género. Plural masculino. Bien. Y el indefinido. singular masculino. Correcto. Bien. Vamos bien. 7. Traje unas nueces para ponerle a la torta. Unas y la. Y la. Y la. El unas, ¿de qué tipo es? Indefinido. Definido. Y el la, Definido. correcto. Ahora díganme por favor ese unas, ¿en qué género y número está? Plural femenino. Plural femenino. Muy bien. ¿Y ese definido? Singular. Singular. Singular femenino. Muy bien, vamos bien. 8. Preparé una torta de chocolate para mañana. Artículos, Una. nada más. Nada más, Nada más. ¿verdad? ¿De qué tipo sería? Femenino. Definido. Definido. Indefinido. No, Ah, ya. indefinido. Indefinido. ¿En qué género y número estaría? Singular femenino. Femenino. Muy bien. 9. Traje estas flores del patio de mi casa. Artículo, Del Del ¿de qué tipo? contracto. contrato. Listo. 10. Los niños no fueron a la escuela porque estaban enfermos. Artículos, Los. Ni- La. los y la. la. El primero y el segundo, ¿de qué tipo son? Definido. Definido masculino plural. Definido es el primero y definido va a ser el segundo también, ¿verdad? Sí. Sí. Ya lo dijeron. El primer definido es el los, es masculino plural, perfecto. Y el segundo, la Femenino singular. No, singular. femenino singular, perfecto. 11. Encontré una media, la otra no sé dónde está. Una. Y la. 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 Muy bien. ¿Una de qué tipo es? Indefinido. Definido singular. Ya, singular, femenino, Femenino. ¿verdad? Sí. Y indefinido. ¿Y el la? Definido. Definido Singular femenino. Singular, femenino. Muy bien. 3, 12. Cuando salí había unos niños jugando a la pelota. La. Unos y la. Unos y la. Unos y la. Ese unos, ¿de qué tipo es? Indefinido.
Plural Indefinido. masculino. Correcto. Muy bien, plural masculino. ¿Y ese la? Definido singular femenino. Femenino. Perfecto. 13. Compré unos chocolates para el postre. Artículos. Unos y el. Unos y el. Y el. Unos y el. Perfecto. Ahora, díganme ustedes el primero, unos. Indefinido Indefinido. plural Plural masculino. masculino. Correcto, plural masculino. El segundo, el. Contracto. Definidos Perdón, él es, ¿no? Sí, él. Sí. Si fuese del sería contracto, correcto, ¿ya? Pero él, ¿qué sería? definido Definido. masculino. Singular Singular masculino. masculino. Correcto. Muy bien. 14. Leí unas páginas del libro, pero no me gustó. Artículos. Unas y del. Unas del. Y del. Listo. Díganme ese unas, ¿de qué tipo es? Indefinido. Indefinido plural femenino. Correcto, plural femenino. ¿Y ese del? Contracto. Contracto. Muy bien. Listo. Ahí está. Ustedes lo han trabajado. Está perfecto. ¿Ya? Muy bien. Si se han dado cuenta, estamos repasando y repasando y los 4 cajoncitos, las 4 categorías, las 4 clases que hemos visto, lo estamos poniendo ahí. Vamos al ejercicio 6. En la siguiente lista de palabras, diga si es un artículo o no lo es. A ver, Sí veremos. es. ¿Él es o no es? Sí es. Sí. Díganme de qué tipo y también Definido. díganme. Singular masculino. Definido Bien. singular. Listo. Perfecto. Definido singular masculino. Muy bien. ¿Ese C es o no es? No Es. No es. No Bien. Créanme que les van a poner a alguno de ustedes le va a aparecer una pregunta de este tipo, ¿no? Les ponen esa orden, ¿ya? Diga cuál de los siguientes es un artículo y te van a poner A, B, C, D, E y un artículo va a aparecer ahí y todos los demás van a ser otras palabras. Por ejemplo, pueden poner un pronombre, te pueden poner un pronombre átono, un pronombre tónico ¿no? Generalmente te van a poner pronombres para confundirte. Ese C, por ejemplo, es un pronombre, ¿verdad? Vamos al 3. ¿Ese el con tilde es o no es? No No, es. no es. No es. Pronombre. Bien, ese es otro pronombre. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Vamos al 4. ¿Ese lo es o no es? Sí es. Sí es. Neutro. Es neutro. Bien, es neutro. ¿Listo? Va a ser pronombre cuando aparezca junto a un verbo, eso no se olviden. Verbo conjugado, por ejemplo, lo compré. Ahí, compré es un verbo, está conjugado. ¿Sí? Lo encontraré o lo encontré, ahí está verbo. Entonces ahí será un pronombre, pero funcionará como artículo con neutro cuando aparezca junto a un adjetivo, ¿sí? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo hermoso, ¿no? Lo espectacular, esos son adjetivos, ¿sí? Bien. 5. ¿Ese la es o no es? Sí, definido. Sí, es un definido. Singular femenino. Bien. ¿Y ese le? No es. No es. Perfecto. ¿Ese un? Sí es. Indefinido. Indefinido, singular, Singular masculino. masculino. Ya. Esa A No No es. es. no es. Bien. Es una preposición, acuérdense. Ese una, Sí es. Indefinido. ya, es un Indefinido. indefinido, Singular femenino. singular femenino. Muy bien. ¿Y ese les? No lo No es. No es. No es. Perfecto. Ahí está. ¿Ya? Aquí les puse las palabras que probablemente les pongan, si es que hacen una pregunta de este tipo, probablemente aparezcan. ¿Sí? Generalmente, como los artículos no son palabras largas,
¿no? Entonces también van a ponerles palabras cortitas para poder, de alguna manera, ¿no? Confundir a tu cerebro, pero ya sabes, si manejas bien los 4 tipos de artículos, las 4 clasificaciones, no va a haber ningún problema, ¿sí? Bien, vamos aquí al otro lado. Ese unos, ¿es o no es? Sí. Sí es. ¿De qué tipo? Definido, plural, Indefinido, plural, Indefinido. masculino. Bien, listo. Ese los, ¿es o no es? Sí Sí es. es. ¿De qué tipo? Definido, plural, masculino. Plural. Bien, excelente. ¿Ese ti es o no es? No es. No lo es. No es. ¿Ese unas es o no es? Sí es. ¿De qué Indefinido, tipo? plural, femenino. Indefinido, plural, femenino. Correcto, ¿no? Es un indefinido, está en plural y es femenino. Muy bien. ¿Ese las es o no es? Sí. Definido, Definido, plural. plural, Ya, femenino. femenino. Bien, es un definido, plural y femenino. Muy bien. ¿Ese te? No es. No. No es, ese es un Es pronombre. un pronombre. ¿Ese al? Contracto. Contracto. Correcto, es un contracto. Muy bien. ¿Ese me? No, No, no es. No es. No es. ¿Ese de? tampoco. 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 ¿Y ese del? Contracto. Sí. Sí es. Sí es. Contracto. Sería un contracto. Muy bien. ¿Ven cuántas palabras pueden aparecer para poder de alguna manera confundirnos un poquito? Pero ustedes ya saben, ¿no? Fíjense, él sí es, sin tilde, sin tilde. Lo sí es un contracto. La sí es un definido. ¿Ya? Un es un indefinido. Una es un indefinido. Unos es un indefinido. Los es definido. Unas es indefinido. Las es definido. Al es contracto y del es contracto. ¿Listo? Todas las demás palabras que les pongan son cualquier otro tipo de palabras menos un artículo. ¿Listo? Bien, aquí hemos reforzado y estamos viendo también acá las posibilidades que pueden ponerles en una pregunta de examen para poder confundirlos un poquito. Bueno, la idea no es confundirlos, la idea es que ustedes reflexionen, se den cuenta ¿no? de lo que es realmente el tipo de palabra que están analizando. ¿Listo? Bien, avancemos. A ver, ¿qué más tenemos? 7. Diga si la palabra que aparece resaltada es un artículo o no lo es. Aquí aparecen oraciones. Solamente hay que decir si es o no es artículo la que aparece resaltada. Bien, él trabaja en un restaurante muy conocido. ¿Es o no es? No, no es. Es No un es. pronombre. Es un pronombre. Aquí, ¿cuál sería el artículo en esta oración? Si hay. Bien, aquí sería ese el artículo. ¿Sí? Esto que está con amarillo no es el artículo. Eso es un pronombre personal. Y está apareciendo junto a un verbo, fíjense, el verbo trabajar conjugado. ¿Sí? En cambio, un restaurante está apareciendo junto a un sustantivo. El artículo siempre aparecerá junto a un sustantivo. ¿Sí? Bien. 2. Compraron muñecas para las niñas. ¿Ese las es o no es? Sí. Sí es. Sí, lo es. Bien. 3. A ella no le gusta el fútbol. ¿Ese le es o No no lo es? es. No, no. No es un pronombre. ¿Cuál sería el artículo ahí si es que hay? El. El. Muy bien, ahí sería ese el. Fíjense, ese el aparece junto a fútbol, que sería el sustantivo. En cambio, ese le aparece junto al verbo gustar, es un pronombre. ¿Sí? Entonces, esas son diferencias que, bueno, que ustedes ya manejan. 4. Me compré un celular nuevo. ¿Ese un es o no es? Sí es. Sí, Sí sí es. ¿Verdad? Es un indefinido, masculino, singular. Muy bien, su sustantivo es celular. Ahí está. ¿Listo? 5. Se lo llevó por delante. Ese se no es. ¿Y qué me dicen de ese lo? ¿Es o Sí no es. es? Sí es. Sí.
¿Por qué Neutro. están cayendo en la trampa? Es un verbo. Exacto, lo que está aquí es un verbo, chicos. Ahí está un verbo. Llevó. Por lo tanto, si hay un verbo, no hay un adjetivo ahí, recuerden que lo va junto a un adjetivo, ¿correcto? Y ese lo sería un pronombre, ¿sí? Pronombre. Lo llevó, lo llamé, todos esos son pronombres. Cuando aparecen junto a un verbo es un pronombre. ¿Listo? No es un artículo contracto. Les he encargado, desde que comenzamos el tema del artículo, les he encargado que no caigan en esa trampa. ¿Sí? No caigan. No es a ojo cerrado que va a ser un neutro. Y de hecho les van a poner oraciones así, de este tipo, con el neutro, con el lo junto a un verbo. Y si ustedes no analizan por eso les dije ayer, ¿se acuerdan? Ayer fui clarito y les dije, vean la palabra que está siguiendo al artículo si es un sustantivo. Si no es, tiene que ser por lo menos un adjetivo o un verbo en infinitivo. Y si no es ninguna de esas tres, entonces no es un artículo la palabra que está por delante, será un pronombre. Esto cuando por delante del artículo o del supuesto artículo aparece un verbo conjugado, ese de ahí no es un artículo, es un pronombre. Fíjense aquí. Donde tenemos, a ver, lo llamé. Ahí el verbo es llamar. Ese es el verbo. Y esto que está aquí es un artículo. Perdón, es un pronombre. ¿Sí? Es un pronombre. Porque este verbo está conjugado. Está en pretérito. ¿Ya? Fíjense otro. La encontré. Aquí. O en vez de encontré pondré la encontraré. Ya. Listo, está en futuro. ¿Listo? Ese la tampoco es un artículo, porque está junto a un verbo conjugado. Entonces ahí ese la es un pronombre. ¿Ya? Otro. Los llama todos los días. Ese los tampoco es un artículo. Ese los es un pronombre, porque está junto al verbo llamar, está conjugado. ¿Listo? Cuidado con esas apariciones. Cuidado con estas estructuras. Si el artículo, el supuesto artículo, que ustedes van a creer que es un artículo, ¿ya? Entonces, tienen que analizar la palabra que está siguiendo. ¿Por qué creen que ayer les hice esta operación cuando revisábamos el ejercicio o hacíamos el ejercicio 1? Miren, les puse el artículo y al lado está su sustantivo. El libro, la mesa, la verdad, el trueno, unos hombres, un plazo, una media, la otra, los chicos, al cumpleaños, un compañero, la universidad, los alumnos, al parque, el día del estudiante, la librería, unos libros, los niños, los dulces, los chocolates, lo viejo, lo nuevo, lo bueno, los precios. Cada artículo está junto a su propio sustantivo. En este caso, en la 11, el lo está junto a un adjetivo, pero recuerden que el lo siempre va a aparecer junto a un adjetivo para sustantivarlo. ¿Sí? No caigan en esos detallitos, ¿ya? En cambio, aquí donde les he puesto estos ejemplos, ese lo, ese la y ese los que les he puesto acá, no están junto a un sustantivo ni junto a un adjetivo. Lo llamé, lo encontraré, los llama. ¿Sí? Entonces aquí en el ejercicio que estamos revisando, ese
Se lo llevó, ese lo no es un artículo, es un pronombre. ¿Listo? Entonces, aquí en esta oración no hay ningún artículo. ¿Entendieron la pequeña aclaración o no? Sí, listen. Ya. Sí. Tengan mucho cuidado, por eso les dije, miren la palabra que le sigue al artículo. En la 1, un restaurante. Listo, ese es un sustantivo, perfecto. En la 2, las niñas, sustantivo, porque no es un verbo. Para que sea verbo, recuerden ustedes que lo tienen que conjugar, ¿no ve? Entonces, si yo digo, la niña, conjúguenlo a ver, no van a poder conjugar niña, ¿sí? Yo niña, tú niña, él niña, nosotros niñas, vosotros niñáis, imposible. No se puede, ¿sí? En cambio acá, en la 5, llevó, yo llevé, tú llevaste, él llevó, ella llevó, nosotros llevamos, ¿no? Se puede conjugar. Por lo tanto, es un verbo, ¿sí? Ok, sigamos. 6. La humildad es lo más valioso en una persona. ¿Es o no es? Ya no Sí, tenga miedo, sí. es. Vamos, No. Sí con es. confianza. ¿Eso no es? Sí es. Más es un adjetivo numeral. Más es un No, es un adverbio. adverbio. Tiene tilde. Mm. Ahora dijeron que sí, dijeron que no. Tienen que quedarse sin dudas, chicos. ¿Es o no es realmente? Yo estoy poniendo ahí sí y aquí te voy a poner no porque me dijeron las dos respuestas. Ahora salgan ustedes de la duda. A ver, ya están en el examen. Imagínense que les apareció esa oración. ¿Es o no es realmente? Sí es porque el adverbio se está sustantivando. ¿Ya? Una muy buena explicación. Perfecto. ¿Alguien más? Ya. Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que no importa que se meta una palabra ahí al medio? ¿Ya? Este de acá, de todos modos, es un adjetivo, chicos. Ese valioso es un adjetivo. ¿Listo? No importa que ese adverbio se haya metido ahí, igual ese lo, en realidad, al que está acompañando es a ese valioso. Fíjense que si yo quito el más, la humildad es lo valioso en una persona. ¿Ven? ¿Ven que ese lo está acompañando en realidad a valioso? A quien está sustantivando en realidad es a valioso. Ese más efectivamente es un adverbio que se metió ahí al medio porque se lo necesita para hacer más ahínco, ¿sí? Entonces, se lo necesita y por eso se metió. Igual un adjetivo puede meterse ahí al medio. Miren, vamos a la número 2 aquí arriba. Compraron muñecas para las hermosas niñas. Se metió el adjetivo al medio, ¿sí? No va a pasar nada, porque ese las en realidad está determinando a niñas, ¿sí? Les dije, les hice esta explicación ayer también. Puede ser que se meta, y de hecho una de sus compañeras me preguntó, profe, ¿qué pasa? Hay un adjetivo ahí al medio, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. En realidad, ese adjetivo está fortaleciendo, en realidad, está calificando a ese eh, sustantivo niñas, y ese artículo está determinando ese sustantivo. O sea, las dos palabras, tanto el artículo como el adjetivo, están acompañando a niñas. ¿Listo? No va a pasar nada. Sigue siendo un artículo. Lo mismo pasa aquí en la 6. Lo más valioso en una persona. ¿Sí? Recuerden que ese más lo que está haciendo es intensificar, ¿no? Viene a ser un tipo de adverbio de cantidad, pero lo que está haciendo es intensificar. ¿Listo? Si yo lo quito, se van a dar cuenta ustedes que se ve mucho más claro que a quien está sustantivando ese lo es a valioso. Entonces sí es. ¿Listo? Sí es. Voy a quitar esto para que no nos confunda. Ya. Eso de ahí.
Y tenemos, ¿cuántos adjetivos, cuántos artículos más tenemos por acá? En esas 6. En la número 6. Una, Ya tenemos la una. una. Y también tenemos la, ¿verdad? Bien. Fíjense, la humildad, ese es el sustantivo. Una persona, ese es el sustantivo. Lo valioso, ese es su adjetivo que es el sustantivo. Ven que cada artículo, el artículo no puede aparecer sin un sustantivo. Es obligatorio que aparezca junto a un sustantivo. ¿Ya? No puede aparecer solo, no puede aparecer independiente, no puede aparecer junto a otra palabra, solamente aparece junto a un sustantivo. Y si aparece junto a otra palabra, como su compañero dijo hace rato, junto a un adverbio, junto a un adjetivo o junto a un verbo en infinitivo, lo que hace es convertir esa palabra en un sustantivo. ¿Sí? Eso es lo que hace. Ahora, si aparece junto, estoy hablando de los definidos, junto a un verbo, entonces no es artículo, es pronombre. ¿Listo? Muy bien. 7. A mis hermanos les gusta la torta de chocolate. ¿Ese les es o no es un artículo? No lo Sí. es. No. No lo es. Es un pronombre. ¿Sí? ¿Hay artículo en esa oración o no? Sí, La. La torta. Muy bien. La torta. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. 8. El azul de sus ojos me encanta. ¿Ese él es o no es? Sí. Sí es. Listo. Azul es adjetivo, pero al estar con un artículo por delante y estar dentro del sintagma nominal, se convierte entonces en un sustantivo y sería el núcleo del sintagma nominal ese azul. ¿Listo? Bien. Listo. Hemos terminado. Hasta ahí hemos llegado. ¿Ya? No se olviden, por favor, de esta aclaración que les hice con lo llamé, lo encontraré, los llama, ¿ya? Y están junto a un verbo, esos que supuestamente parecen artículos, ¿no? Son como lo que se maneja en la Biblia, ¿no? En este caso, son falsos artículos, ¿no? O sea, no funcionan como artículos ahí, funcionan como pronombres. ¿Listo? Bien. Hasta ahí hemos terminado la tarea del artículo. ¿Preguntas? Dicen, disculpe, no es Ya, una pregunta, todo es una afirmación. ok, El artículo cuando va delante de un verbo en infinitivo, lo sustantiva al verbo, ¿verdad? correcto. En infinitivos, no conjugado, ¿sí? Infinitivo. Solo Por ejemplo, aquí, fíjese, el amar, vamos a escribir bien. Me estoy inventando, ¿ya? El amar a alguien es maravilloso. Listo. Aquí, el amar está en infinitivo, ¿sí? Amar está en infinitivo. Ese él es el artículo y está sustantivando ese infinitivo. Entonces, infinitivo, recuerden que los infinitivos son pues verboides que no van a, o sea, son cambiantes, ¿no? No funcionan como verbos propiamente, sino que pasan a tener otra función, en este caso el de un sustantivo. ¿Listo? Entonces aquí, el amar, el llorar, el abrazar, el cantar, por ejemplo, el cantar en la ducha, ¿no? Es una terapia. Listo, el cantar. Listo, entonces sí, cuando el infinitivo, recuerden que los infinitivos son los verbos terminados en ar, ir, ¿sí? El vivir es más hermoso que el morir, por ejemplo, ¿ya? Tonta la oración, pero sirve, ¿ya? Entonces, cada vez que aparezca un infinitivo
junto a un artículo, lo que pasó ahí es un proceso de sustantivación, entonces ese infinitivo funcionará como un sustantivo. ¿Listo? Y al sustantivarse forma como núcleo del sintagma nominal. Correcto, correcto. Ah, Pero recuerde que claro. también puede aparecer el infinitivo sustantivado en el sintagma verbal, pero ya cumple otra función. En el sintagma nominal, sí, siempre va a ser un núcleo, va a ser el núcleo del sintagma nominal. ¿Alguna otra pregunta? Yo le hice también, entonces esto aplicaría en el gerundio y participio, porque esto alcanza adverbio y adjetivo, ¿no? También se sustantivaría con un artículo por delante. Sí, pero con el gerundio no suele aparecer un artículo, ¿sí? A ver, intente con un gerundio. ¿Intentó ponerle un artículo por delante a un gerundio? No se puede, ¿verdad? ¿Se No, pudo? No se puede, ¿verdad? Entonces con un gerundio, o sea, tendría yo que buscarle una oración, pero rebuscarle, o sea, o sea, no hay la tal vez con posibilidad. mente, ¿no? Pero ese ya es adverbio. Ese ya es adverbio, Ah, bueno, sí. ¿sí? Ese ya es adverbio. Recuerda que el gerundio termina en ando, endo. Y con el participio, sí, efectivamente. El neutro es el que va a aparecer con el participio, ¿sí? El neutro. Y no hay problema con con el definido también. Por ejemplo, el amado de María es simpático, vamos a ponerle. No sé quién será el amado de María, pero ya. Ahí está. El amado de María, aquí el amado, ahí ese amado está terminando en ado, ¿verdad? Entonces, estaría en participio, pero cumpliendo el rol de adjetivo, ¿ya? Pero si aparece el artículo por delante, también ocurrió el proceso de sustantivación. ¿Ok? Sí se puede con el participio, no hay ningún problema. Pero con el gerundio tendría yo que buscarles, aunque no voy a encontrar una gran cantidad, ¿no? Pero siempre que vean ustedes un artículo por delante, recuerden que lo único que les voy a pedir es que después del artículo, si hay un verbo conjugado, como en estos casos, no es artículo, es pronombre. Pero si hay cualquier otra palabra después del artículo, ya sea un adverbio, ya sea un adjetivo, ya sea un verbo en infinitivo, ya sea un sustantivo propio, o sea, un sustantivo puro, ¿ya? Entonces es artículo, no lo duden. Nunca va a ser artículo cuando aparezca junto a un verbo conjugado. Ahí no, es la única vez que no va a ser artículo, ¿ya? Junto a un verbo conjugado. Ahí va a ser pronombre. Pero en los demás casos siempre va a ser un artículo. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Listen, entonces se puede decir que los verbos no flexivos cuando llevan un artículo por delante se sustantivan. De eso les he hablado desde el primer rato en que empecé el tema. Sí, se sustantivan, efectivamente. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ok, qué bueno que me hayan entendido. ¿Ya? Eso trataba de que me Listen, yo entiendan. tengo una Sí, pregunta. dígame. El que va antepuesto ante un adjetivo es el neutro, ¿no? Después van los demás de un sustantivo. Los demás pueden aparecer en cualquier forma, pueden aparecer junto a un adverbio, delante de un adverbio, ¿se acuerda que les expliqué? ¿Ya? También pueden aparecer delante de otro adjetivo, pueden aparecer delante, fíjense, de este verbo en infinitivo, ¿ya? Los otros, los definidos, especialmente los definidos, van a aparecer junto a cualquier palabra.
que no sea un verbo conjugado. Si es un verbo conjugado flexivo, es pronombre, por favor, no, eso que quede claro. Después, los definidos especialmente pueden aparecer junto a cualquier otra palabra y lo que hacen es sustantivarlo. Entonces, se convirtió esa palabra en un sustantivo. Así, automáticamente lo que hacen es sustantivarlo. El artículo tiene esa magia de transformar a esa palabra en un sustantivo y quitarle la función original que tenía. ¿Sí? Entonces, los definidos van a aparecer siempre sustantivando a cualquier palabra. ¿Sí? Los indefinidos también, pero generalmente los indefinidos sí aparecen junto a un sustantivo puro. Y el neutro, efectivamente, el neutro es el único que no aparece junto a un sustantivo puro. Lo que va a hacer el neutro es aparecer junto a un adjetivo para sustantivarlo. Ese sí, el lo aparece junto a un adjetivo, ¿ya? Y lo sustantivo. Eso sí. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Muy bien. Creo que Dicen una sí. los artículos desde el punto de vista sintáctico son palabras. Ahorita aún no la tengo clara, ¿me lo puede aclarar? ¿Qué entendió usted de la sintaxis en los artículos? A ver, explíqueme y yo en base a lo que me explique le hago la aclaración. La escucho. Adelante. Explíqueme qué es la sintaxis y yo en base a eso le voy a explicar. Bien. Cuando me explique, yo procedo. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Se fueron o están aquí en la sala? Estamos en la sala. ¿Quedó claro? Todo Sí. entonces ya. Para su compañera voy a proceder a explicar en base a la explicación que ella me haga de sintaxis. Quiero que me explique qué entiende ella por sintaxis para yo poder proceder a la explicación de la función que cumple sintácticamente el artículo. ¿Sí? Algo tiene que entender, ¿no? De la sintaxis. Esa explicación quiero que me la haga y yo proceder. ¿Ya? Espero, no hay ningún problema. Pasamos a nuestro foro. ¿Ya? En nuestro foro, la mayoría, en el foro número 1 que se colgó, la mayoría ha respondido con el inciso C. ¿Ya? Su respuesta ha sido 43 artículos, pero también tenemos el inciso B como respuesta, como segunda opción más respondida, que serían 40 artículos. ¿Listo? Ahora hay que leer. Diga cuántos artículos. Aquí no nos dice de qué tipo artículos. O sea, nos está pidiendo de cualquiera de los 4 tipos de artículos. ¿Ya? Hay que encontrar y decir cuántos, diga cuántos artículos hay en el siguiente fragmento extraído de la obra La ciudad de Ray Bradbury. ¿Ya? A ver, procedemos a leer. Les he puesto un texto bastante largo esta vez. Ya. Colgado de los pies, el capitán murió enseguida. Una navaja le abrió la garganta, otra el pecho. Le vaciaron las entrañas con rapidez y las expusieron sobre una mesa. Bajo la calle, en un cuarto secreto. Unos grandes microscopios examinaron atentamente las rojas fibras de los músculos. Unos dedos sin cuerpo tocaron el corazón palpitante. Unas pinzas sujetaron a la mesa los jirones de la piel, mientras que unas manos veloces movían las distintas partes del cuerpo. Allá arriba, en la calle, los hombres corrían. Abajo, la sangre llenaba una cápsula y agitada y batida cubría las delgadas platinas de los microscopios. Se sacaban cuentas, se registraban las temperaturas, se cortaba el corazón, se abrían los riñones y el hígado. Del cráneo trepanado salía el cerebro.
los nervios se estiraban. Se probaba la elasticidad de los músculos y en el subterráneo eléctrico la mente al fin sacaba el total definitivo y toda la maquinaria hacia un alto. ¿Ya? Les había dicho que a quienes les gusta esto de la ciencia ficción, este señor Ray Bradbury es un genio construyendo lecturas de ese tipo, textos de ese tipo, y toda esta lectura habla del proceso de conversión, ¿no? De un humano a cyborg en ese planeta que habíamos visto ya en la anterior lectura, ¿sí? Entonces, es interesante la forma en la que va construyendo el texto Ray Bradbury, ¿no? O sea, soy un fanático de este señor, ¿no? Por la capacidad que tiene de poder construir sus textos. Bien, hay que encontrar artículos. Comencemos. Colgado de los pies, el capitán murió enseguida. ¿Alguna? ¿Alguno? Los, Los pies, muy bien. Los. ¿Otro? el El capitán, muy bien. Capitán es su sustantivo. Correcto. Muy bien. No hay más. Una navaja le abrió la garganta, otra el pecho. ¿Algo? Una navaja. Bien. Una y navaja su sustantivo. ¿Otro? la, La, el artículo y garganta su sustantivo. Otro, el, el artículo y pecho su sustantivo. ¿Se dan cuenta? Todos aparecen junto a un sustantivo. Bien. Le vaciaron las entrañas con rapidez y las expusieron sobre una mesa bajo la calle en un cuarto secreto. Artículos. Las artículo, entraña sustantivo. Otro. Las expusieron. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Analicen, las expusieron. Analicen si es artículo ahí. Están cayendo en trampas muy esenciales y básicas, ¿no? Ya trampas que no deben caer ustedes. No es. No es porque expusieron es verbo conjugado. ¿Ya? Está en pretérito. ¿Ya? ¿Se dan cuenta o no? No. Pero es un verbo, conjugue ese verbo, conjugue, es un verbo. Yo expuse, tú expusiste, él expuso, ella expuso, nosotros expusimos, ¿ya? Ellos expusieron, ahí está, es un verbo conjugado, por lo tanto ese las no es un artículo, es un pronombre. Les he ya, miren, ya va la quinta vez que estoy haciéndoles esta aclaración y ustedes siguen cayendo en esas trampas. Ya, cuídense. Vean la palabra que sigue, después el artículo. Si eso no es, ahí no es. No es. ¿Listo? Sobre una mesa, ese una sí es un artículo porque mesa es un sustantivo. ¿Ya? La calle, ese la sí porque calle es un sustantivo. En un cuarto, un sí es artículo y cuarto es sustantivo. ¿Ok? Pero en las expusieron, no, porque expusieron es un verbo conjugado. Yo expuse, tú expusiste, él expuso, ella expuso, nosotros expusimos, ustedes expusieron, ellos expusieron, ellas expusieron, listo. Verbo, o sea, no hay a dónde perderse ahí. ¿Listo? Por lo tanto, si hay un verbo, ese las no puede ser un artículo, es un pronombre. ¿Listo? Bien, sigamos. Unos grandes microscopios examinaron atentamente las rojas fibras de los músculos. Artículos. unos, Muy bien. ¿Y su sustantivo cuál es? ¿Grandes o microscopios? microscopios, Correcto, su sustantivo es microscopios, porque grandes es un adjetivo que también está acompañando a microscopios. ¿Listo? Muy bien. Solamente que ese adjetivo se metió ahí, al medio. Perfecto, no pasa nada.
¿Ya? Muy bien. ¿Algún otro artículo? Las. Las. Ese las, ¿es un artículo de rojas o de fibras? Fibras. De fibras, Fibras. porque ese rojas es un adjetivo que también está calificando a fibras. Entonces ese las es el artículo de fibras. Y el último ahí, ¿qué sería? Es el los. Y su sustantivo sería músculos. ¿Ok? Bien, sigamos. Unos dedos sin cuerpo tocaron el corazón palpitante. ¿Algo ahí? Unos Unos dedos. Y el corazón. Muy bien, perfecto. Unas pinzas sujetaron a la mesa los jirones de la piel. ¿Algo ahí? unas Unas pinzas. La mesa, los jirones. La piel. Los jirones, la piel. ¿Ven? Ustedes están dando cuenta clarito que siempre aparece un sustantivo cerca del artículo, ¿ya? Mientras que unas manos veloces movían las distintas partes del cuerpo. ¿Alguna? Unas manos. Las manos distintas el cuerpo. y del cuerpo. del cuerpo. Pregunto, ¿ese las distintas partes, las es artículo de distintas o las es artículo de partes? De Partes. De partes, ¿ven? Hay otra palabra metida ahí al medio. Perfecto, sigamos. Allá arriba, en la calle, los hombres corrían. ¿Algo? La calle. La Los calle, hombres. los hombres. Muy bien. La sangre llenaba unas cápsulas y agitada y batida cubría las delgadas platinas de los microscopios. ¿Algo ahí? La sangre. La sangre, unas cápsulas, otra. Las delgadas. Bien, las delgadas platinas, otra. Los microscopios. Aquí en las delgadas platinas, ¿ese las es artículo de delgadas o de platinas? Platinas. Platinas, muy bien. Delgadas es un adjetivo que se metió ahí nada más. ¿Listo? Bien. Sigamos. Se sacaban cuentas, se registraban las temperaturas, se cortaba el corazón, se abrían los riñones y el hígado. ¿Algo ahí? Las temperaturas. El corazón. El corazón. Los riñones. Los riñones. El hígado. El hígado. Muy Del bien. cráneo. Ahora, del cráneo trepanado salía el cerebro. ¿Algo ahí? Del cráneo. Del cráneo. cerebro. El cerebro. Perfecto. Los nervios. Los nervios se estiraban, se probaba la elasticidad de los músculos. ¿Algo ahí? Los nervios. Los nervios. La estanicidad. Bien. Y los los músculos. Y en el subterráneo eléctrico, la mente al fin sacaba el total definitivo y toda la maquinaria hacía un alto. ¿Algo ahí? El subterráneo. El subterráneo. La mente. La mente. El total. El total. La maquinaria. La maquinaria. Un alto. Un alto. Si hemos hecho bien, hay que contar. A ver, cuento desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. ¿Qué pasó? Sí. Ahí donde dice la mente al fin. Ah, ¿no sería un bien. artículo? Es un artículo, no lo duden. Al fin, porque fin es un sustantivo. ¿Ya? Listo. Entonces, nuestra respuesta es 43, ¿verdad? El inciso C. Muy bien, faltaba ese al. Y aquí no se olviden que ese las no es un artículo, sino es un pronombre. Eso vamos a quitar para que no nos confundan. ¿Ya? Entonces ahí está.
Si se dan cuenta, su compañera un día nos preguntó, profe, ¿cuántos artículos pueden aparecer en una oración? Yo le respondí los que se necesiten. Ahí está, fíjense esa lectura. Aparecen todos los artículos que se necesiten usar. Ahora, si ustedes comparan cuál aparece más de todos los grupos, los definidos. Esos son los que más aparecen. Pero no es que, no es que se dejen de usar los indefinidos. Ahí está, una, unas, unos. Aparecen también. ¿Listo? Pero se suele usar en mayor cantidad o se suele usar con mayor frecuencia los artículos definidos. Ahora, los contractos no es que no aparezcan. Fíjense, han aparecido del y al, pero no aparecen pues en gran cantidad, ¿no? Eso sí. Y el neutro ni nos apareció aquí. O no nos apareció, ¿no? Ni uno. ¿Listo? Entonces el definido por excelencia es el que más suele aparecer, pero no es el que se usa más en realidad, ¿no? Sino de acuerdo a la necesidad que se tenga de expresar la idea, puede usar un indefinido o un definido. ¿Listo? Sin ningún problema. Muy bien, ahí está. 43 sería el inciso C. ¿Ya está su compañera con la respuesta de la sintaxis? Para poder explicar la parte que ella preguntó. ¿Está su compañera? ¿La escuchamos? ¿La asusté? Sí, Listen. Bueno, ya resolví mi duda. Ah, ya, a ver, cuénteme. Cuénteme, no tenga pena, la escucho. Es que en una de las preguntas, o sea, como hay, a ver, ¿cómo lo voy a explicar? ¿Ya? La cuestión es que me había salido una pregunta que decía que desde el punto de vista sintáctico, un artículo era considerado una palabra. Ah, y ya. ya me salían varios incisos. Ya. Y ya de ahí había quedado en una duda, pero ya la acabo de resolver porque son dependientes. Perfecto. Bien. Exacto. Los artículos son dependientes precisamente por esta razón. Mire. Los pies. Depende del sustantivo. ¿Sí? El capitán. Ahí está. Una navaja. Entonces, en una oración, desde el punto de vista sintáctico, todos los artículos siempre van a depender de que exista un sustantivo para existir el artículo. Si no existe un sustantivo, el artículo no existe tampoco. ¿Listo? Por esas razones que son dependientes dentro de una oración. Para que el artículo aparezca, debe aparecer obligatoriamente un sustantivo. Por esa razón se dice que los artículos sintácticamente son dependientes. Es decir, dentro de la oración, para que aparezcan en una oración, necesitan de la existencia de un sustantivo. Sin un sustantivo, los artículos no pueden existir. Por eso son dependientes. ¿Listo? Bien, me alegra mucho que haya encontrado la respuesta usted, pero aquí le hago la aclaración de por qué se dice que son dependientes. Por sí solos no tienen significación, por sí solos no tienen una función, por sí solos no tienen sentido, aunque yo los mencione, no dan una información precisa, o sea, es una información vaga y en realidad alcanzan significado, alcanzan función, alcanzan todo aquello que necesitamos que alcancen los artículos cuando aparecen ya dentro de una oración y junto a un sustantivo. Por ese motivo son dependientes. ¿Listo? B. Su compañera pudo, me alegra mucho que lo haya logrado. Y bueno, aquí les añado esa pequeña explicación de por qué son dependientes, ¿no? También les había dicho, tengan mucho cuidado con qué es sintácticamente, qué es morfológicamente, qué es semánticamente, ¿no? Entonces, qué es fonológicamente, ¿listo? Son 4 cosas diferentes, ¿ya? Sintácticamente, función dentro de la oración, eso significa. Morfológicamente, forma de la palabra. Semánticamente, significado de la palabra, ¿no? Clasificación semántica, todas las palabras tienen una clasificación semántica. ¿Listo? Y fonológicamente, si es tónica o átona la palabra, a eso se refiere. ¿Listo? Muy bien,
Excelente. Sigamos entonces. Foro número 2. Diga cuántos artículos hay en el siguiente fragmento extraído de la obra Los Titanes del Tiempo de Haroldo Moisés Pescado. Este es otro escritor que también me agrada bastante, ¿no? Tienen 5 incisos, 13, 15, 17, 19 y 21, puede ser. Otra vez nos piden artículos, ¿no? Ya con esto creo que vamos a cerrar el ciclo de los artículos porque ya no tienen problemas, ¿no? En la identificación del artículo. A ver, veamos. Solamente la partecita de la trampita del verbo nomás a veces, ¿no? Se acercaba el tiempo de las luciérnagas en el aire, esas pequeñas luces que con las primeras lluvias dan la idea de ser chispas de fuego al extinguirse el incendio que quemaba la tierra en el verano. La noche que no era noche delineaba figuras chinescas por el camino de tierra, de piedra, de polvo, de lodo. En el lento vaivén del alarido de un viento quejumbroso flotaba la frescura de un cielo estrellado, sin nubes, sin sombras. Cuando pasaba por el camino de pedregales, el sonido se hizo grande, que cubría todo, que lo envolvía todo, y el firmamento se movía como si viajara en barco. De pronto se sintió caer en un profundo abismo, sintió volar hacia atrás, de espaldas, por un segundo sin fin, ¿no? La forma en la que conduce la narración del tipo, lo voy a llamar tipo, no con el afán de ofenderlo, ¿ya? Sino que tipo en el sentido de qué tipazo para construir el texto. ¿Ya? No cualquier ser humano tiene esa habilidad de construir un texto exquisito, ¿no? En palabras, ¿listo? Sin embargo, cuando ya uno se prepara, estudia, lee bastante, sí, puede alcanzar ese nivel, ¿listo? Pero Haroldo es un genio en la construcción de las palabras, ¿ya? Bien. Artículos, nos piden artículos, hay que ver. Comencemos. Se acercaba el tiempo de las luciérnagas en el aire. ¿Algo ahí? El aire. El aire. Muy bien. Esas pequeñas luces que con las primeras lluvias dan la idea de ser chispas de fuego al extinguirse el incendio que quemaba la tierra en el verano. ¿Algo? Las primeras. La idea, muy bien. No. El incendio. El incendio. La tierra, el verano. La tierra y el verano. ¿Algo más? Al extinguirse, ¿no sería? No lo duden, ¿ya? Ahora, ¿por qué? ¿Saben por qué o no saben? Verboide. Exacto. Aquí hay un infinitivo. Extinguir no está conjugado, ¿ya? No está conjugado. Es un infinitivo, es un verboide. Por lo tanto, recuerden ustedes que el artículo puede aparecer junto a un infinitivo y los sustantivos. A pesar de que ese pronombre esté pegado, ese se esté pegado, este sigue siendo un infinitivo, ¿sí? Extinguir. No está conjugado ese verbo. Está en infinitivo. Por lo tanto, ese al lo que está haciendo es sustantivar. Listo. Nada más. Bien, me alegra que no hayan tenido mucho problema ahí. Sigamos. La noche que no era noche delineaba figuras chinescas por el camino de tierra, de piedra, de polvo, de lodo. ¿Algo? La noche, ¿ya? El camino. El camino. Muy bien, él. Y nada más, ¿no? En el lento vaivén del alarido de un viento quejumbroso flotaba la frescura de un cielo estrellado, sin nubes, sin sombras. ¿Algo? El lento. El lento. Del alarido. Del alarido. La frescura. Un cielo. Un cielo. Bien. Cuando pasaba por el camino de pedregales, el sonido se hizo grande, que cubría todo, que lo envolvía todo, y el firmamento se movía como si viajara en barco. ¿Algo? El camino. El camino. El sonido.
El sonido. El firmamento. El firmamento. ¿Algo más? Pues todo hasta ahí. No. No. A ver, No. díganme ustedes. Envolvía. Ya es un verbo. Lo. ¿Este envolvía qué es? Un verbo. Es un verbo. Ese lo entonces no es un artículo, es un pronombre. Correcto. ¿Ya? No lo pueden encerrar ese. Bien, se dieron cuenta. Sigamos. De pronto se sintió caer en un profundo abismo, sintió volar hacia atrás de espaldas por un segundo sin fin. ¿Algo? Un profundo. ¿Ya? Un segundo. Un segundo. Muy bien. ¿Algo más? Nada más, ¿no? Bueno, si no me he olvidado algo, ahorita no me voy a dar cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces es el inciso E. ¿Listo? Ese lo envolvía no es un artículo, es un pronombre. ¿Ya? Fíjense. El tiempo, ahí está su sustantivo. Las luciérnagas, su sustantivo. El aire, las lluvias. Lluvias es el sustantivo de ese las, porque primeras es otro tipo de palabra que está acompañando a ese lluvias. La idea, al extinguir, ahí está. El incendio, la tierra, el verano, la noche, el camino, del alarido, un viento, la frescura. Ahora, aquí arribita, el lento vaivén. ¿Ese él está acompañando a lento o a vaivén? A vaivén. A Lento es el vaivén. adjetivo. Bien, lento es adjetivo. Un cielo, el camino, el sonido, el firmamento. Ahora, un profundo abismo. ¿A quién acompaña ese un? ¿A profundo o abismo? Abismo. 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 Y un segundo. ¿Listo? Bien. Ahí está. Ahí está la tarea. Va, el foro es este, ¿no? Ok. ¿Preguntas? Listen, Sí. ¿podría ser digamos, un cuestionario para que nosotros podamos practicar en esa aplicación quiz y algo así? ¿Les va a dar tiempo para mañana? Su examen es mañana. Es O bueno, jueves. mañana empieza. No, es el jueves. El jueves está. En la plataforma yo les pongo su evaluación, ¿verdad? En la plataforma está su evaluación. ¿Practican la evaluación ustedes o no? Sí. Ya. Sí, pero no sé si Ahí sería voy tan a amable mandar de sus hacer 10 todos los temas. preguntas con los 10 minutos de tiempo que tienen para resolver, ¿ya? Entonces, ahí voy a subir la evaluación de este tema, ¿ya? Que es muy parecido a Quizy, solamente que aquí tienen ustedes la forma de la evaluación, nada más, ¿ya? Como el artículo no tiene mucho que avanzar, mucho que entender, entonces 10 preguntas más lo del banco de preguntas, ¿ya? Más lo del banco de preguntas. Entonces, yo creo que con eso queda bien claro. A ver, vamos a ver con el banco de preguntas, porque yo no los he visto con muchas dudas ahorita. ¿Quién está con el micrófono encendido? Listen, o si no, tal vez sería para mañana, digamos, en esa aplicación de los 5 temas, pero Ahí sí no me va a dar para armarle de los 5 temas. Es mucha información para mañana.
Del artículo sí se los puedo armar para mañana y ponérselos, no hay ningún problema. Eso sí, ya no les mandaría la evaluación en la plataforma, directo les mandaría el quizzes. ¿De cuántas preguntas el quiz sería? De lo que me salga, ¿no? De lo que me salga del artículo. Entonces, sería más conveniente quiz. Bueno, aplicación. está bien. Les prepararé el quizzes del artículo y se los enviaré. Mañana se los enviaría, sí, porque ahorita tengo otra actividad que cumplir. Recién en la noche me siento a trabajar eso. ¿Listo? Bien. Ok. Salimos de acá y nos vamos al banco de preguntas. Aquí está. Muy bien. Número 1. Los artículos neutros acompañan ¿a quién? Adjetivo. Correcto. Ahí está. Al adjetivo. 2. Diga cuántos artículos hay en esta frase célebre de Ralph Waldo Emerson. Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. 2. Tenemos el Dos. mundo, la belleza. Y entonces tenemos 2. ¿Listo? Nada más, ¿no? Sí, nada más. 2. 3. Una de las siguientes oraciones contiene un artículo contracto. ¿Cuál? A. Ahí tienen al compás, ¿verdad? Entonces, ese sería el contracto. Inciso A. Ahí está. 4. Una de las oraciones contiene un artículo neutro. ¿Cuál? D. Inciso D. D. Lo ideal es sacarlo Inciso a pleno sol. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Lo es el artículo neutro. Correcto. ¿Ya? Ese otro lo del B está junto a un verbo. El lo del C está junto a un verbo. Serían pronombres, ¿ya? No serían artículos. Ese D sí es un artículo. 5. Diga cuántos artículos hay en esta frase célebre de Lucio Annio Séneca. El único obstáculo de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. ¿Cuántos artículos hay? 4. 5. Tenemos Yo conté 6. el único, bueno, el obstáculo, la vida, la espera del mañana, La pérdida la pérdida del del día. Listo. 2, 4, 6. Ahí está. El inciso C. 5 o 6, perdón. Una de las siguientes oraciones contiene un artículo indefinido. ¿Cuál? D. D. Una dieta. Una dieta. Muy bien. Ahí está el indefinido. Una dieta. ¿Listo? Los demás todos tienen artículos definidos. ¿Sí? Es el único que tiene un indefinido. Ah, y el E que tiene un contracto. Muy bien. 7. Una de las siguientes oraciones contiene un artículo neutro. ¿Cuál? Inciso C. D. Lo primero para empezar, bien, ahí está. Eso sería el neutro. Su neutro sería el lo. Ok, los demás tienen otro tipo de artículos y es el único que tiene neutro. 8. Una de las siguientes oraciones contiene un artículo contracto. ¿Cuál? Inciso Inciso D. D. ¿Cuál sería el contracto? Al. Al río. Al río, correcto. Ahí está. 9. Desde el punto de vista funcional, los artículos son palabras. Que se usan como determinantes. Como Bien. determinante. Funcional, que es también desde el punto de vista sintáctico, ¿ya? Ahí está, se usan como determinantes. La única función que cumplen dentro de una oración es la de determinantes. ¿Listo? 10. Una de las siguientes oraciones contiene un artículo definido. ¿Cuál? Inciso D.
Inciso D. La. Inciso E. Fíjense qué es lo que hay en el inciso. Inciso ¿Qué A. es eso? Verbo. Verbo. Entonces ese la no es artículo, es pronombre. ¿Dónde está el artículo? Inciso E. En el E. La La bandeja. bandeja. Ahí está. Están cayendo mucho en el, revisen pronombres átonos, por favor, revisen ese tema para entender cuándo son pronombres y cuándo son artículos. Pero ya les expliqué 5 veces entre ayer y ahora y también les pedí que no caigan en eso, que no sigan cayendo en eso. Listo, los definidos a veces van a ser pronombres cuando aparezcan junto a un verbo conjugado y en otras ocasiones va a ser un artículo cuando aparezca junto a un sustantivo. ¿Ya? 11. Desde el punto de vista morfológico, el artículo es considerado una palabra. Variable. Variable. Es variable. Muy bien, es variable. 12. Desde el punto de vista sintáctico, el artículo es considerado una palabra. Dependiente. Dependiente. Depende del sustantivo, ¿verdad? Para existir depende del sustantivo. Muy bien, ahí está su banco de preguntas. Creo que de la universidad les mandaron 4 preguntitas. Yo añadí todas las demás. No me acuerdo cuántas habían de la universidad, pero no habían muchas. 3 o 4 nomás eran. Yo añadí todas las demás. ¿Listo? Para que vean que aquí ya, bueno, estas preguntas yo saqué para armar este banco de preguntas. Entonces, en el quiz yo creo que voy a tener que poner otras preguntas parecidas referente al artículo, ¿ya? Pero aquí ya les había armado. Entonces, van a ver en su evaluación también ya les armé 10 preguntas, pero las voy a llevar al quiz esas 10 porque me están pidiendo eso, ¿no? Y con eso habríamos terminado la revisión del banco de preguntas del artículo, ¿ya? Su única debilidad que tienen hasta el momento es que deben diferenciar un artículo de un pronombre, ¿sí? De un pronombre. No caigan en esa trampita, en ese error de confundir estos dos. ¿Listo? Un pronombre va junto a un verbo conjugado o flexivo y un artículo debe aparecer junto a un sustantivo o junto a un adjetivo o junto a un adverbio o junto a un verbo en infinitivo, pero con la función de sustantivación. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se acabaron los temas, James? Sí, se acabó todo. Ya están listos para el examen a partir de mañana. No sé qué día les tocará a sus grupos, pero ya mandaron incluso al grupo de WhatsApp para que descarguen su día, su fecha, todo, ¿no? Entonces, ya me imagino que saben qué día les toca el examen, así que hemos terminado. A partir de hoy, mi consejo es lo que aprendieron, listo. Ya no se pongan a estudiar mañana, ya no es hora de buscar libros, ya no es hora de sobresaturar el cerebro, ya no es momento de desesperarse, no es momento de estresarse buscando información. Han estado en las clases, les he dicho todo el tiempo, pregunten, 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 pregunten. Bueno, si no tenían preguntas es que han comprendido bien, han tenido el libro para revisar, hemos estado en la clase por Zoom, han hecho las tareas, han revisado los foros, han respondido a las evaluaciones que he puesto en la plataforma, han vuelto a revisar los videos, o sea, han tenido hartísima información que han podido revisar, digerir, ¿no? Reflexionar y preguntar sus dudas. Entonces, mañana creo que ya no es tiempo de sentarse a estudiar porque lo van a estresar al cerebro, van a saturar su cerebro. ¿Listo? Y van a llegar al día del examen estresados, cansados y su cerebro no les va a funcionar. ¿Listo? Sé que son jóvenes, sé que tienen energías de sobra, pero tampoco abusen de su cerebro. ¿Listo? El cerebro se apaga, se cansa, se rinde cuando ustedes quieren forzar a meterle demasiada información en un solo día, en pocas horas, ¿sí? Fíjense que hemos avanzado 5 temas en 15 días y bueno, es mucha información la que hemos aprendido, por eso tenían días para ingresar a las clases, ¿ya? Entonces la información está dada,
Hemos terminado. Recuerden que entran sus 5 últimos temas, temas 6, 7, 8, 9 y 10, desde el tema del verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y el artículo. Son los 5 temas que van a entrar a su examen número 2. Ya están listos, están preparados, según yo. ¿Sí? Porque cuando yo preguntaba, ¿dudas? Perfecto, ¿no? Respondíamos. ¿Han hecho las tareas? Ha quedado más aclarado con la revisión que hacíamos aquí. Si han hecho la tarea solitos en su casita, meditando, reflexionando en las tareas, no tienen problemas, ¿ya? No van a tener dificultades. Les deseo lo mejor, les deseo éxito en su evaluación, su segundo parcial, y bueno, esperamos siempre que logren entrar a la universidad. Recuerden que todos deseamos hacer esa operación de ingresar. Y bueno, pónganse en las manos de Dios, ¿no? Porque ya han hecho su parte ustedes, que es estudiar. Listo, ya hicieron su diligencia. Ahora es simplemente sentarse, dar el examen con los conocimientos que tienen y no tienen que tener miedo a absolutamente nada. Si están listos, hay que sentarse a hacer el examen. Listo, nada más. Les deseo lo mejor, les deseo que les vaya bien, les deseo éxito. Y bueno, si algún día nos encontramos en persona, con gusto los saludaré y les deseo realmente el éxito total en su examen de estos 3 días que vienen. No sé qué día les tocará. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias. Fue un placer ser su maestro guía en este proceso de aprendizaje. Bueno, no de aprendizaje ya, sino de recordar, ¿no? De recordar más que todo lo que ustedes ya habían visto en colegio, habían traído en el cerebro ya desde primaria, secundaria, ¿no? Llegando ya a la promoción. Entonces, hemos hecho un recordatorio de todo aquello que ustedes ya sabían, que ustedes ya conocían. Solamente hemos refrescado todos aquellos conocimientos para que ustedes estén habilitados y listos para el examen. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Y hemos terminado la clase de hoy. Pueden ir a tomar agüita para entrar a su siguiente clase. Esta noche trabajaré el quizzes del artículo, ¿ya? Y se lo subiré a más tardar mañana por la mañana para que puedan practicar. Sin embargo, mi consejo es que no saturen su cerebro ya mañana. Mañana que sea un día para relajarse, para calmar, para desestresarse, y el día jueves o viernes que les toque puedan ingresar a su examen relajaditos. Nada más. Un gusto. Cuídense mucho. Hemos terminado. Registren sus nombres en la parte del chat para cuestiones de asistencia. Hasta luego, Lisa. Gracias, Hasta Lisa. luego a Gracias, ustedes. Licen. Que Hasta les vaya pronto. muy bien. Hasta Hasta luego, pronto. Lisa. Chao, Gracias, Licen, chao. por Dicen. Hasta Gracias, luego. Lisa. Hasta Hasta luego. luego. Esta grabación de la clase de hoy va a estar subida en la plataforma también. ¿Listo? Para quienes tal vez quieren echarle un vistazo otra vez, ahí va a estar en la plataforma. Justamente lo subo hasta el mediodía y ya está esto en la plataforma. Lice, entonces hoy día acabamos y mañana no vamos a tener clase con usted. No, porque el programa dice hasta hoy, martes. Revisaron su plan, ¿verdad? O solo hasta hoy entonces, ¿no? Sí, solo hasta hoy. Mañana comienzan los exámenes, ¿sí? Si no les toca al grupo de ustedes, a otro grupo le va a tocar, ¿no? Entonces, por esa razón ya tienen programados los días de evaluaciones. Dicen, Sí, ¿y será que no podemos hacer un repaso sencillo de los 5 temas? ahorita nos quedan 10 minutos. No, o sea, hoy no, tal vez una clase extra o no sé, porque nuestro grupo empezamos desde el jueves. No sé, tendría que preguntar a la universidad, porque hasta hoy tengo el tiempo para ustedes. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Banco de Primer. Chao, chao, hasta luego.